para que corra esto. Bien. Bueno, un poco, hoy vamos a seguir con la misma dinámica con la que venimos hasta ahora. Escucho como un eco. Ahora no. Eh, de ver una presentación en R con la implementación de las técnicas de imputación de datos faltantes o de análisis e imputación de datos faltantes, y luego vamos a presentar algunas consignas para trabajar sobre estos conceptos. Tengo a alguien en el chat. El chat ese. El link del GitHub No estoy quedó... pudiendo acceder a la presentación. No, tienen cacheada la versión anterior. Le cambié el nombre y ahora es Missing Data, no Missing Value. Pero borren la caché y debieran poder acceder. Porque, les digo porque yo ya estoy viendo la URL de nuevo. Una cosa, Que es con control missing-data. F5 pueden omitir la caché, ¿sí? Así. Tiene que ver con esto. Lo cambié hace poquito, mientras Santiago estaba hablando, agregué algunas cosas relativas a los parámetros de MISE en la presentación y aproveché a cambiarle el nombre. Por eso no está cacheada la versión anterior. Bien, ¿qué vamos a ver? Un poco primero, ver cómo R trata los faltantes. Algunas de estas cosas ya las estuvimos viendo en las prácticas anteriores, cuando queríamos calcular algún tipo de métrica y nos devolvía un NA. Eso tenía que ver con que la variable sobre la que estábamos operando tenía datos faltantes. Vamos a ver que R lo maneja de manera particular. Luego vamos a ver un poco cómo trabajar con las diferentes técnicas de imputación. ¿Sí? Un poco primero cómo quedarnos con los registros completos, luego y por último explorar un poquito el paquete MISE. Y después, bueno, alguna técnica de análisis gráfico de método de imputación. Lo que deberíamos ver después, como decía Santiago, una vez que imputamos, es cuánto modificamos la distribución original del dato. Lo deseable sería que no se modifique sustancialmente. Entonces vamos a hacer algún tipo de chequeo gráfico para ver qué está pasando ahí. Un poco sobre alguna cosa que vi que Leo recién publicó en Slack. Los ejemplos que vamos a usar en las presentaciones son medios de laboratorio y tiene que ver con darle un sentido pedagógico a la explicación y que se entienda. ¿Sí? Por ahí son ejemplos sencillos y no necesariamente representan la complejidad de la realidad. Un poco lo que pasaba cuando preguntaban si podían usar más de 3 datos para el tema para los métodos de detección de online y lo que fuere. Sí, se pueden usar los que quieran. Eso fue por una cuestión de que lo puedan ver en el plano, cómo explorar esos outliers y cómo imputarlos y ver qué está pasando gráficamente. Tenía que ver con eso, tenían ese sentido los ejemplos que pusimos. Perdón, tengo una pregunta follow-up a esa. ¿La hago en el Slack, así no corto la práctica? Como quiera, me da igual. Ok. Dale, a ver. No, la pregunta es, o sea, se pueden usar con más de 3 variables, tiene sentido, pero por ejemplo, ¿cómo maneja los ejes ahí en un gráfico como el scatterplot 3D, donde... No, sí. Claro, ahí perdiste, Victoria. Eso es lo que intentaba explicar, es decir, ese chequeo gráfico, esa contrastación gráfica no la vas a poder hacer, porque no tenés más de 3 ejes, no vas a poder ver más de 3 ejes. Lo que vas a tener que hacer ahí, un poco lo que decía Santiago en la clase anterior, es o ir tomando de a 2 atributos y ver qué está pasando en la combinación de a 2, o podés hacer lo mismo de a 3, pero ya sería un lío. También algo leo sobre eso acotó y comparto totalmente. Por eso, ahí está el sentido, Victoria, de usar un ejemplo que permita contrastar gráficamente. Tiene que ver con entender los conceptos. Después la realidad va a ser más dura que esos ejemplos, lamentablemente.
Sí, ¿Bien? Juan, que ¿puedo agregar algo más? No, Sí, muy dale. bien, muy bien. No, que quería decir es que quizás ahí hay una confusión sobre la contrastación, como estás diciendo, gráficamente, pero el método en sí no realiza ningún gráfico. No saca una Claro. métrica que te da si es outlier o no. Después, Ujú. por parte nuestra, si queremos comprobarlo a eso gráficamente. Que en esta etapa que estamos justamente aprendiendo para ver cómo funciona el método está bueno. Pero ya el método no requiere de un gráfico, por eso se puede hacer en cualquier Claro, cantidad de los variables. métodos permiten, el tema son los gráficos, que es con lo que nos generaba dudas, pero los métodos es cierto, son multivariados justamente. Claro, sí, sí, sí. Ok, Bien, gracias. perfecto, perfecto, Leo. Bien, ¿qué vamos a hacer para jugar un poco? Vamos a retomar nuestro dataset Iris, que como ya conocen no tenía faltantes, y con un par de líneas de código lo que vamos a hacer es imputar algunos faltantes de manera aleatoria, ¿sí? Fíjense acá lo que estamos haciendo con sample, lo que genero es un valor al azar entre 1 y la cantidad de filas que tiene Iris, entre 1 y 150, si bien recuerdan. Y lo que le digo con 1 es que genero solo un valor, si acá le pongo 2, lo que me va a devolver es un vector con 2 valores aleatorios, entre 1 y el número de filas. Y lo que estoy diciendo al método, que es con reposición o sin reposición, acá le digo que sea sin reposición, porque acá ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar aleatoriamente 5 valores que van a representar 5 filas distintas del dataset Iris. Y en esas 5 filas, que elegí aleatoriamente para cada uno de los 4 atributos numéricos, voy a poner un faltante. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo es llenar de agujeros, llenar no, pero poniendo algunos agujeros atributos numéricos del dataset Iris de manera aleatoria. ¿Sí? La idea es esa, por eso es sin reposición, para que me elija 5 filas distintas. ¿Sí? Que sean 5 valores distintos. El chat. A ver. Martín, sí. Se comentaba con la almohadilla. Y acá lo que podemos ver, por ejemplo, es si quisiéramos ver qué instancias del data frame tienen faltantes, existe una función que se llama i.na, y le digo que me muestre las filas donde el atributo sepalength sea faltante. Y acá me muestra las filas. ¿Sí? Eso es para ser una comprobación de valores faltantes en R, una comprobación rápida. Otra cosa que podría chequear es cuál es la cantidad de filas, cuál es la cantidad de observaciones o instancias con faltantes para una variable. Por ejemplo, si yo sumo la cantidad de... Esto lo que me va a dar isna de un atributo, me va a dar un vector con tantas observaciones como filas tenga o instancias tenga ese atributo, y va a ser un vector de booleanos, ¿sí? Va a ser verdadero cuando sea faltante y falso cuando no lo sea. Si le aplico la función sum, me va a sumar 1 por cada true, entonces me va a decir que hay 5 filas que tienen faltante en ese atributo. Otra cosa que podríamos ver, por ejemplo, es cuál es la proporción de faltantes sobre el total de instancias. Acá lo que voy a decir es, bueno, sumo la cantidad de instancias que te dan faltante para ese atributo y lo divido por la cantidad de filas que tiene el data frame. ¿Sí? Me dice que un 3,33% de ese atributo es faltante. Algunos chequeos rápidos para ver si hay faltantes en mi dataset en una columna específica. Ahora bien, si por ejemplo yo quisiera quedarme y trabajar únicamente con las instancias del dataset que tienen registros completos, yo puedo aplicar la función na.omit, y lo que me va a quedar
me voy a quedar con todos los registros de iris, es decir, todas las instancias que no tienen faltante en ninguno de sus atributos. ¿Sí? Acá ven que eliminé 19 filas del data frame. ¿Sí? En realidad tendrían que ser 20, pero ahí lo que está pasando es que para dos atributos distintos me dio el valor aleatorio para reemplazar por faltante, cayó en la misma fila. Entonces, bueno, son 19 y no 20. No estoy para ir al casino. Bueno, algunos problemas de trabajar con faltantes, algunas cuestiones ya comentó Santiago. Hay operaciones o análisis o técnicas que no vamos a poder usar y por eso en muchos casos vamos a querer imputar, o vamos a querer prescindir de esos valores faltantes para realizar algunos cálculos. En este caso, como ya nos hemos topado con este problema en labos anteriores, hay las funciones de R, cuando aplico funciones de R sobre un atributo que tiene faltante, generalmente me va a devolver como resultado el valor faltante, ¿sí? Me va a devolver un faltante. Acá la mayoría de las funciones, como ya vimos, tienen algún tipo de parámetro para decirle no tengas en cuenta las instancias faltantes para el cálculo. Por ejemplo, en el caso de la media, y en muchos de los casos se repite este parámetro que vamos a encontrar muchas veces, na.rm, rm es de remove, de borrar, de eliminar, igual true. Y ahí lo que va a hacer es, va a calcular la media sin tener en cuenta los valores faltantes o las instancias para las cuales tenga faltante. ¿Sí? Por defecto, y por ahí un poco incómodo al principio, cuando tenga faltante me va a devolver NA. En general va a pasar eso con todas las funciones de R. Cualquier cosa me van preguntando, ustedes chicos van aportando. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con algunas técnicas de imputación. La primera y la más sencilla, como decía Santiago, es la imputación por la media. Acá básicamente lo que hacemos es nos copiamos un atributo cualquiera a un nuevo atributo del data frame que le vamos a poner media. Vamos a ir creando diferentes atributos del data frame para representar las distintas técnicas de imputación. La idea es después compararlas al final, por eso voy a ir haciendo eso. Recuerden que este atributo tiene 5 faltantes, ¿sí? Entonces lo copio en un nuevo atributo del dataframe iris_imp de imputación, que se llama media, y lo que le voy a decir para imputar por la media es, en el atributo media, si es faltante, lo reemplazo por la media del atributo media sin tener en cuenta los faltantes. ¿Sí? Ahí básicamente lo que hice fue reemplazar por la media en esas instancias que son faltantes, que se observan como faltantes. Acá verificamos que no queden faltantes. Si le hago un zoom de la cantidad de instancias faltantes o con NA, me va a dar 0. ¿Sí? Así que imputamos exitosamente nuestro atributo a partir de la media. ¿Sí? Bien. Una pregunta. Dale. Una cuestión antes. Imputé por la media, podría haber sido alguna otra medida de tendencia central o alguna cuestión, algún valor que sea válido en el contexto o problema en el cual estoy trabajando. ¿Sí? Fíjense que como imputo por la media podría imputar por cualquier otra cosa y tendría más o menos las mismas bondades el método, ¿sí? Los mismos problemas, es decir, distorsionás la distribución, reducís la varianza, ¿sí? Las cuestiones que planteó Santiago. Dale. No, vos pusiste el atributo media, creaste el atributo media porque querías aclarar que estabas imputando por la media, ¿no? Porque, digamos, tranquilamente podría ser puesto cepalent lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es no romper el atributo y además, como explicaba antes, voy a crear un atributo nuevo por cada técnica de imputación. Porque al final de todo lo que vamos a hacer es comprobar cuál de las técnicas imputó mejor, si se quiere. ¿Sí? Entonces me voy a ir guardando todas las imputaciones. ¿Sí? Perfecto. Bien. Es como que me quedé con un backup, digamos, de alguna manera del atributo original. Bien.
la imputación por regresión, ¿sí? Otra de las cuestiones que planteó Santiago es que lo que podríamos hacer es ajustar un modelo de regresión, ¿sí? A partir de los otros atributos del data frame. Un modelo de regresión, obviamente, como decía, tendríamos que ver que de alguna manera se comprueben los supuestos, tendríamos que tener la seguridad de que hay algún tipo de relación entre las variables que vamos a utilizar como variables independientes y la dependiente, ¿no? Obviamente, no es que vamos a ajustar modelo de regresión y esa imputación va a andar bien en cualquier data frame, es casi obvio, pero bueno, es un método también que podríamos utilizar. En este caso lo que estamos ajustando es una regresión lineal, pero bueno, si pudiéramos comprobar que existe otro tipo de relación entre las variables, también entiendo que podríamos utilizar otro tipo de regresión. Acá lo que le voy a pasar es la fórmula, lo que le voy a decir es que quiero ajustar un modelo de regresión utilizando la variable cepal_len como variable dependiente a partir de las variables cepal_y y petal_len como variables independientes, ¿sí? Si yo imprimo los coeficientes, acá me va a dar el primer coeficiente, bueno, acá se fue al otro renglón los coeficientes, pero lo que me va a dar es la ordenada al origen, que es 2.24, el coeficiente de la variable independiente cepal_y, que es 0.60, y el coeficiente de la variable petal_len, que es 0.47. Acá lo que me armo una función lineal, ¿sí? Que va a ser igual a cepal_len, o sea, va a imputar cepal_len con 0.60 por el valor que es observado para cepal_y, más 0.47 por el valor observado para petal_len, más 2.24, que es la ordenada al origen, ¿sí? Básicamente lo que voy a hacer es llenar los valores faltantes de cepal_len a partir de esa función lineal. Juan, una consulta. Dale. Creo que también me quedó pendiente de la teoría. ¿Es un método realmente útil este de agregar por regresión? O sea, ¿le estás adhiriendo información al modelo? Porque esa regresión, con ese sentido, podrías tener infinitos datos, ¿no? O sea, o la regresión o a veces la función es entrenada a partir de los datos que tenés. Entonces, como que no sé, no me parece que juegue un rol importante, o si juega un rol, o en qué caso se podría utilizar. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, en los casos se puede utilizar en la que haya una relación entre las variables, en este caso lineal. Es útil en tanto y en cuanto, y eso también tiene que ver con, por ahí también, la cantidad de datos que vas a imputar, porque si vas a imputar todas las instancias del data frame, lo que estás haciendo es armando un atributo que es determinístico, es decir, que se formula a partir de datos que ya tenés, con lo cual no va a agregar mucha información al modelo, pero si lo haces para un conjunto finito, pequeño de instancias, y tiene sentido, porque no necesariamente hay una relación del 100% entre esas tres variables, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, sí. Te paso otra pregunta. En este caso en particular, yo sé que hay 3 especies de iris que tienen estructuras distintas. ¿Yo podría ajustar el modelo para que tome en cuenta también? Sí, obvio. Genere sí. 3 modelos distintos según la cetosa o lo que fue. Sí, obvio, porque vos en realidad pensemos conceptualmente el método de imputación por regresión, lo que vos estás haciendo es rearmando una distribución de una variable en función de su relación con otras. Y si la especie es parte de esa relación, adelante. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. No sé si Santiago leo algo para agregar de esto, o si no sigo. No, está bien, Juan. Continúa. Está bien. Bien, otra... Yo acá justo me queda la barra verde, pero otra de las cuestiones, yo podría hacer un summary del modelo y me va a dar información importante. Esto seguramente en alguna otra materia lo ven. Una de las información importante
podría ser, entre otras, el R cuadrado, ¿sí? A ver qué tan bueno el R cuadrado ajustado, qué tan bueno es el modelo. En este caso da 0.83, tengo un valor seguramente ya conocen. Regresiones, entiendo que sí, del curso inicial de estadística. 0.83 es un valor relativamente bueno del R cuadrado. El R cuadrado es una métrica que va a medir el error, si se quiere, del ajuste de ese modelo, y es un dato que va, una métrica que va entre 0 y 1. 1 es 1 es perfecto, un ajuste perfecto, y 0 es el peor, digamos. En este caso 0.83 está bastante bien. Bien. Bueno, hasta ahí tenemos el modelo, ahora hay que imputar, ¿sí? De vuelta me creé un atributo que se llama regresión, y lo que le digo es, me quedo, ¿sí? Con aquellas instancias de sepal wide y de petal length que no son, perdón, me quedo con aquellas instancias de sepal wide y petal length para las cuales la variable que voy a imputar es faltante, ¿sí? Lo que estoy diciendo es me quedo con esos 5 valores de sepal wide y de petal length para calcular, para estimar los valores faltantes de sepal length en función de estos valores observados, ¿sí? Y básicamente lo que hago es eso. En la columna regresión, para aquellas instancias, es decir, para aquellas filas en las cuales se observó faltante para la columna regresión, lo reemplazo por el coeficiente 1, que es la ordenada al origen, más el valor observado para sepal wide por el coeficiente de esa variable independiente, más el valor observado para petal length por el coeficiente observado para esa variable independiente. Puse PL y SW para achicar un poco los nombres, por si no esta fórmula quedaba como muy extensa, ¿sí? Pero básicamente la lógica es esa, multiplicar por el valor observado en esa instancia para la cual sepal length era faltante por el coeficiente del modelo de regresión ajustado, ¿sí? Más, obviamente, la ordenada al origen. Y ahí básicamente lo que vamos a tener es el atributo sepal length con la imputación por regresión a partir de un modelo de regresión lineal. ¿Sí? ¿Vamos? Acá vemos, verificamos. SW y PL se supone que no tienen faltantes, pues si no... Si no estás al horno. Sí, sí, claro, totalmente. ok. Sí, sí. Gracias. Es buena la observación, sí. Bien. Hotdeck, ¿sí? Un poco otra de las técnicas que vimos con Santiago, que era, recuerden, ese estimar o imputar el valor observado para, en realidad un valor no observado, sino un faltante para una instancia en un atributo determinado, a partir de la similitud entre otros atributos de la misma, de otras instancias que tienen valores observados, ¿sí? Acá lo que le estoy diciendo es, le paso todo iris, ¿sí? Y le digo cuál es la variable que voy a imputar, ¿sí? Esto me va a generar un data frame nuevo con esta variable imputada, ¿sí? Acá es importante esto, yo acá le estoy pasando todo iris, ¿sí? Si yo quisiera que calcule el hotdeck, es decir, la similitud, en función de un conjunto finito de columnas, acá debiera pasarle solo las columnas a partir de las cuales quiero calcular esa similitud, ¿sí? Y luego, bueno, tomo la columna sepal length, que es la que me interesaba imputar, y la guardo en una variable que se llama hotdeck, que básicamente lo que estoy haciendo acá es la imputación, ¿no? Además, me voy a guardar, esto es innecesario, pero es para que lo sepan, hotdeck bool, este data frame resultante tiene las mismas columnas que tiene el data frame que le paso, más una columna que me agrega que se llama igual que el atributo
que voy a imputar, le agrega --imp, y lo que le va a pasar es un booleano, ¿sí? Va a ser true en aquellas instancias que imputó y va a ser false en aquellas instancias que no imputó. Es decir, va a haber 5 instancias para las cuales acá va a haber un valor observado de true, ¿sí? Básicamente te indica cuáles son las instancias o las filas que imputó. Es un dato adicional para que sepan, para que conozcan el método. Sí. No me doy cuenta cómo hace el true o el false acá. ¿Cuál es el comando? No, en realidad no lo hace. No lo está haciendo vos, lo está haciendo este método. El método hotDeck, ¿sí? Al cual yo le paso el dataset, el dataframe iris y la variable que voy a imputar, ¿sí? Cuando yo hago este método, lo que me devuelve este método, esta función, es un nuevo dataframe que tiene la misma cantidad de columnas que el dataframe original, es decir, que iris, más una columna adicional que es booleana. ¿Sí? Está bien, ya lo agrega eso, está bien. Eso, te lo agrega el método, exactamente. Y esta variable booleana me indica cuáles son las... Dale, ¿cómo? ¿Siempre le pone length imp? ¿Así se llama? No, length es parte del nombre del atributo. Lo que le agrega es el --imp. ¿Sí? Al nombre del atributo que yo le digo que va a imputar, ¿sí? Bien. Y si ya lo agrega, ¿qué quiere decir ese comando? ¿Qué estás haciendo en ese comando? ¿En cuál? No, acá lo que estoy haciendo, me estoy quedando con el valor, me estoy quedando con ese atributo de booleanos. Nada. Era más que nada para mostrarle a ustedes que esta técnica, además de devolverte el atributo imputado, te devuelve un nuevo atributo de booleanos que indica cuáles son las instancias que imputó. Nada. Ahí, claro, ahí lo que conservás es en qué posiciones es una máscara que te dice en qué lugares tenés valores imputados. Entonces, uno puede saber, después filtrar a través de eso y decir, bueno, este es imputado. O si uno quisiera implementar un método propio parecido al MISE, como estuvimos viendo, podría usar esa máscara y hacer imputaciones sucesivas con, no sé, con hotDeck, por ejemplo. Sí, hoy alguien preguntaba en la teoría, pero no estaría bueno quedarse con algo que te indique que ese valor es imputado, que no es original. Bueno, este sería el caso, ¿no? En el cual yo estoy marcando cuáles son las instancias que imputé. ¿Vamos? Esa función hotDeck decide, ¿qué criterio toma para decidir qué valores eran parecidos? Eso está en la implementación y en este caso no nos ocupamos de eso. No nos ocupamos si no queremos. Hay un parámetro, ahora no me acuerdo cuál, pero si quieren después lo buscamos, a partir del cual se calcula cuál es la similitud, a través del cual se establece cuál es la forma de determinar la similitud. ¿Sí? En este caso no lo establezco yo. Pero con esta librería se puede configurar eso también. Sí, ahora te busco el parámetro, pero se puede. ¿Bien? Bien. Un repaso de cómo implementar las técnicas univariadas. Ahora vamos a MISE. ¿Sí? Hay una librería que se llama MISE, que tiene algunas cuestiones más, además de la implementación. Una de las que tiene es un gráfico, ¿sí? Que está bastante piola, que determina es un gráfico que resume cuáles son los missing del dataset, ¿sí? Te muestra un poco el patrón que siguen los missing de ese dataset. Acá podemos ver, por ejemplo, que para el atributo especies no hay ningún valor faltante. Por el otro lado, podemos ver que para el atributo sepalLength hay 5 valores faltantes, ¿sí? Para el sepalWide lo mismo, ¿sí? Para el sepalLength hay 4 que tienen faltantes y hay uno que tiene faltante en petalLength y en petalWide, ¿sí? Te está mostrando un patrón.
y en petalwide vemos que hay 4 que tienen un faltante, y 1 que tiene un faltante, petalwide más petalength, ¿sí? Si lo Esto vemos es porque así, lo rompiste antes, ¿no? Digamos. claro, sí, esta es la serie que rompimos al principio. Y si lo vemos así, estamos diciendo que hay 131 registros que están completos, 4 que tienen petalwide con faltante, 4 que tienen petal-length con faltante, 1 que tiene petal-length y petal-wide con faltante, 5 con sepal-wide con faltante y 5 con sepal-length con faltante. Es decir, esta piola pues, te da un mapa más o menos de dónde tenés los agujeros, hablando entre amigos, en el data frame, ¿sí? A simple vista se puede observar dónde tenés los problemas. Está bueno, a mí me gusta. Acá básicamente le paso, no tiene muchos parámetros, no es muy tuneable. Acá lo que le estoy pasando es el data frame, y le estoy diciendo que me rote los nombres, porque si lo ponía todo horizontales se pisaba uno con el otro. Bueno, ¿cómo utilizo Mise? Es bastante sencillo. Llamo a la función Mise con el dataframe iris. Acá establezco la cantidad de iteraciones, ¿sí? Vieron que con Santiago estuvimos viendo que iba a ir iterando hasta que eso converge. Bueno, acá determino cuál es la cantidad, en este caso lo determinamos en 3, y acá lo que establezco es el método de imputación, ¿sí? El método a partir del cual ajusta el modelo de imputación, ¿sí? El múltiple. Hay muchos métodos, acá por ahí se ve medio chiquito, pero si van al help, lo van a encontrar. Bueno, y acá lo que tenés es un resumen de qué hizo en cada iteración, ¿sí? Por ahí no se entiende demasiado. ¿Cuáles son los métodos, los parámetros para el ajuste de distintos modelos? Bueno, son unos cuantos, ¿sí? Acá hay, fíjense, varios modelos, está la regresión lineal, la regresión logística, hay un montón, ¿sí? Eso es lo que... Pregunta, ¿esa listita se puede obtener con algún help o algo en el código mismo? Sí, esta lista está poniendo Mise en el help de RStudio, me la robé acá, fíjate que es la letra del help. Sí, sí. Claro, eso. Gracias. Ok. Bien. Juan, ¿te hago otra consulta? Sí. ¿Mise te da algún tipo de estadístico sobre cuán bien ajusta el modelo, como para probar con varios eventualmente? Pasa que para ver cuán bien ajusta el modelo debieras saber cuál es el modelo bueno, es decir, debieras tener ¿se entiende? Los ejemplos de entrenamiento de alguna manera. Si no, ¿cómo sé cuán bien ajusta el modelo? Con una prueba ciega, ¿no? O sea, sacás valores que ya conocés y los tratás de predecir y ver qué tanto Esa sería eso podría funcionar. Pero ¿se entiende? Necesitas tener el valor para saber qué tan bien ajustó Mise. ¿Sí? Si no, no encuentro alguna forma de validar eso más allá de que vamos a ver hacia el final, que tiene que ver con comparar la distribución del dato original con la distribución del dato luego de la imputación, ¿sí? Es decir, la forma de esa variable antes y después de la imputación debieran ser lo más parecidas posible para saber que no rompí la serie. ¿Se entiende? Esa es una forma de chequear que también ajustó el modelo. Pero otra, tipo un R cuadrado, es más complejo, porque no tengo la variable dependiente. Bien, no sé si se le ocurre a Santiago o a Leo alguna otra forma. Ahí, es decir, uno podría ir viendo, dependiendo del algoritmo que use, cuán bien fue ajustando con los datos que fue entrenando. Es decir, como vimos hoy en la regresión, nosotros teníamos una salida de las regresiones que mostraban el R cuadrado ajustado, algunos indicadores, si la estimación de esos parámetros de la regresión son significativos o no para las distintas pruebas que hagamos, esos datos los vamos a tener. Lo que no tenemos es una verificación del modelo con datos independientes, y podríamos ver si
si el módulo implementa alguna cuestión de validación cruzada, pero acá puntualmente lo que vamos a ver es que ajuste un modelo para imputar una variable particular y pasa a otra y va a ir refinando eso. Medidas de evaluación va a tener, según el método que use, algunas, pero propias del proceso de entrenamiento. Vamos a tener una evaluación más allá de, no sé, de ver cuán buenos fueron los ajustes de los parámetros de cada método que usó, en el caso que se puedan verificar estadísticamente, y en el caso, no sé, si si arma algún árbol de decisión, ver si da algún valor de exactitud de los datos con los que aprendió el árbol, y no mucho más. Sí, me imaginaba por ahí que impute algunos missing sintéticos y corra sobre esos valores y después los compare contra los que pisó para ver cuán bien ajustan los diferentes algoritmos que usas por ahí. Sí. Sí, sobre los observados podría ser. Pero sí, claro, es una métrica que sería del modelo ajustado y no de Mise en sí mismo. Bien. Una consulta, perdón. Dale. Habías mostrado que se puede parametrizar, digamos, el método que utiliza para estimar. O sea, había PP, una serie de valores, hay unas tablas que se podía elegir. Eso es para cuando son regresiones, pero el modelo entiendo que también resuelve las clasificaciones, ¿no? ¿Tiene vinculación con esto o sería una parametrización distinta? No, uno puede indicarle al método, a Mise, que utilice algún método particular, si uno entiende bien del dominio de ese problema, no sé, si sabe que tengo el 100% de mis variables son numéricas, y si no, lo puede correr sin indicarle un parámetro específico y lo va a resolver con el algoritmo apropiado para imputar esa variable. Igual, la mayoría de los métodos que tiene creo que son abordajes basados en árboles, tanto para hacer regresiones como para hacer clasificaciones, ¿sí? Entonces... Sí, hay una cuestión, no los conozco todos los métodos, obviamente, pero en la segunda columna lo que plantea la ayuda es el método para qué tipo de atributo imputa, y hay algunos que son de clasificación también, no me acuerdo el nombre de quien hizo la pregunta. En el paper de Mise hay como un instructivo para elegir el algoritmo y te dice que hay 1 o 2 algoritmos que son todoterreno, digamos, que creo que es el PMMS, y hay uno más que ahora no lo tengo en la cabeza, se me fue, pero que son algoritmos que para cualquier dataset estándar, digamos, funciona. Bien. Sí, en realidad son los que... Clarísimo, gracias. Ok. Bien. Esto me va el modelo, la técnica Mise o la función me va a devolver una estructura que es bastante compleja, ¿sí? Con una serie de métricas y cuestiones. Si yo quiero quedarme básicamente con el data frame ya imputado, le aplico la función complete, que también es de la librería Mise, y me va a devolver en complete data lo que tengo es el data frame iris, con los atributos y las instancias ya imputadas. Por eso, si a complete data tomo la variable sepalength, ya tengo la variable imputada, y la voy a guardar en el data frame donde venía guardando todos los métodos de imputación que había utilizado, en una variable llamada Mise, ¿sí? Verificamos y no existen faltantes, obviamente, se lo acabo de imputar. Y bueno, hasta acá básicamente es la creación de todos los métodos de imputación que vimos en clase. Lo que podríamos hacer después
es tratar de chequear cuánto alteré la distribución del dato a partir de mis imputaciones. Uno debiera esperar, o tiene que esperar, y tiene que desear que esa distribución se haya alterado lo menos posible. Acá lo que voy a hacer es un gráfico de densidad para chequear si la forma de la variable cambió demasiado. Les adelanto que no se ve bien, pero ustedes lo van a poder observar mejor. Fíjense que la intención es que las distribuciones de las variables luego de la imputación se acerquen lo más posible a la distribución de la línea roja, que es la línea original, ¿sí? Fíjense acá, no se ve tanto de cerca, pero pueden hacer la simulación en el RStudio, lo van a ver mejor. Fíjense que esta que tiene la joroba, que se aleja bastante de la distribución original, que es la roja, está por acá abajo, no es casual que sea la imputación por la media, ¿sí? Luego vamos a ver que HotDeck tampoco funciona, o en realidad es de las que peor funciona, fíjense que es la que más se aleja, y pareciera que para este caso particular, tanto MISE, que es la línea negra, como la de regresión, que es la verde, ajustan mejor que las otras técnicas de imputación a esa distribución original del dato, ¿sí? Es decir, modifican menos la distribución original del dato, ¿sí? Esta es uno de los chequeos, o el chequeo a hacer luego de una imputación, es decir, ver cuánto distorsioné la distribución original del dato a partir de mi imputación. ¿Sí? Acá les dejo un poco. ¿Esta qué variable sería cuando haces este gráfico? ¿Es una composición de todas las variables? ¿Qué es? No, la original es CEPALLength original, iris. Perdón, es una sola variable. Eso, es una sola variable, en la línea roja es la distribución original, y cada una de las otras líneas es el gráfico de las variables imputadas, ¿sí? Siempre trabajaste en una sola variable, entonces lo hiciste con una sola variable. Siempre trabajamos en el ejemplo en una sola variable, y le aplicamos los 4 métodos de imputación para ver cómo imputaba o cómo ajustaba cada uno de esos 4 métodos en función de la variable original. ¿Sí? Sí, sí. No sé si hay dudas o consultas respecto a esto. Hasta acá sería la explicación de la práctica. No sé si hay algo para aportar, Leo, Santiago. Perdón. Sí, dale. No, tengo una duda, pero es bien del principio porque no me quedó claro cómo asignaste los CNA aleatoriamente. Igual es medio una pavada porque, bueno, es justo un corpus Sí, pero que tiene... es que hay formas mejores de hacer esto, por ejemplo con Apply, sí. Pero lo hice así a propósito para que se vayan volviendo gancheros con R. Acá lo que estoy haciendo es 2 estructuras iterativas, ¿sí? Con el primer for voy a ir iterando las 4 columnas numéricas que tiene el dataframe iris, ¿sí? Recuerden que el dataframe iris tiene sepal-length, sepal-width, petal-length y petal-width, ¿sí? Yo a las columnas de un dataframe puedo acceder por el nombre y peso del nombre, o puedo acceder, como hago con las matrices, con los corchetes y el número de columna, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, acá lo que voy a hacer es voy a ir recorriendo las 4 columnas numéricas que tiene el dataframe, ¿sí? Una columna a la vez. Y luego adentro, con J lo que voy a hacer es de 1 a 5, voy a iterar 5 veces porque quiero en cada una de las 4 columnas agregar 5 datos faltantes. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en la vuelta 1, para la columna 1, es decir, para la columna sepal-length, en la vuelta 1 genero un dato aleatorio, un valor aleatorio, que está entre 1 y 150. ¿Por qué entre 1 y 150? Porque es la cantidad de filas que tengo. Sí. Eso me va a devolver un valor, por ejemplo 25. Entonces lo que yo voy a decir acá es que en la fila 25, columna 1, pongo faltante. Luego voy otra vez y genero el segundo dato faltante. Para la columna 1, en la segunda vuelta genero otro dato faltante, otro valor aleatorio, y en el valor que toque en la columna determinada por i, que en este caso es 1, pongo faltante. Y así 5 veces para cada columna. Entonces lo que voy a hacer es 5 agujeros, ¿sí? Por cada una de las columnas. Así, de esta manera generé está bien. ¿Se entiende?
Sí. Podés tener mala suerte de que te toque la misma fila 2 veces. En este caso, yo calcularía que no sé cuál es el alcance de la no reposición. Yo acá lo que le estoy planteando es que sea sin reposición. ¿Recuerdan de estadística, de probabilidad, el tema de con reposición, sin reposición? Yo digo sin reposición, es que no me toque 2 veces el mismo valor aleatorio, pero no sé el alcance de esto, si es en la misma sesión o en la misma generación del dato, No, ¿sí? eso cambia, Juan, con cada iteración. Claro, exactamente. Sí, me imaginé que podía pasar eso. ¿Sí? Otra cuestión, si yo quisiera asegurarme que van a ser 5 diferentes y funciona como dice Santiago, acá en vez de poner 1 pongo 5, no itero 5 veces, sino que itero una vez para cada columna y genero los 5 valores entre 1 y 150 de una sola vez. Y acá lo que le digo es, para estos 5 valores le pongo NA, ¿sí? Sin la necesidad de iterar 5 veces por cada columna. Ese sería más apropiado. Claro, pasa que por menos gráfico, pero la forma en que funciona, pero sí, ahí me aseguro que no, que digamos que sea sin reposición, porque lo está haciendo, te está escupiendo los 5 valores al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? No me acuerdo el nombre del que preguntó. Sí, perfecto, gracias. Ok. Juan, tengo una pregunta. Dale. En estos ciclos no hay que poner I igual I más 1, J igual J más 1, ¿lo hace solo? No, el para funciona, porque acá lo que es parecido a Python, acá lo que genera es una secuencia de 1 a 4 y va a tomar, este es un iterable, sería en Python sería un iterable o un iterador y va tomando uno en cada vuelta, ¿sí? Eso lo maneja solo el para. Ok. Una pregunta, capaz es más teórica, pero ¿existe la posibilidad de usar métodos combinados? O sea, uso 2, 3 métodos para imputar valores y el final con el que me quedo es un promedio de esos o algo así. Si funciona, de hecho Mise es un poco una combinación de métodos univariados con multivariados, ¿sí? Sí, claro, se ve en cada cosa. Un poco Santiago hoy cuando alguien preguntó algo parecido, dice, bueno, estas son las cuestiones teóricas o por ahí las conocidas y después de esto se pueden derivar otras cuestiones. Bueno, un poco retomo esa idea. Tengo una pregunta. ¿Existe algún método que sea, digamos, no visual para medir la performance de estos métodos de imputación? Y bueno, todas aquellas métricas que vimos en análisis exploratorio de datos que permiten o que dan una idea de cómo es la distribución de la variable. Uno podría hacer una matriz de correlaciones entre ambas, entre la imputada versus la otra y ver si tenemos, deberían ser muy parecidas o iguales. Okay. ¿Sí? Después podríamos tener también matrices de distancia para ver, así como hicimos matrices de distancia para buscar valores atípicos, podríamos usar alguna matriz de distancia para ver la coherencia que tenemos entre dos matrices de datos. Okay. Y después otra estrategia sería en relación al objetivo KDE. Si por ejemplo si estamos haciendo algún tipo de clasificación, es ver la performance que tenemos en la clasificación con un método y luego con otro. Eso va a ser en todos los métodos que estamos aplicando de transformaciones. El objetivo, en vista de ese objetivo, es tratar de optimizar esa métrica, si es que ese es el objetivo, ¿no? Sí. O sea que deberíamos como casi volver al principio, ¿no? Recién en el final, creo que es un poco lo que se mencionó en la primera clase. Claro. Sí, que es iterativo, interactivo, exactamente. Perfecto. Eso va a pasar siempre. Casi siempre las preguntas vienen con referencia a eso, ¿no? ¿Qué pasa si pongo, cuál es el parámetro ideal para tal algoritmo de, no sé,
ajuste de ruido o de detección de outlier. Y eso es mejor ir iterando justamente hasta ir viendo cómo mejoran los resultados que vamos teniendo en toda la técnica de KDD. Sí, eso en algunos casos va a pasar que es un proceso costoso, ¿sí? De ir imputando, generar muchos datasets, quedarme con uno sin valores faltantes, va a requerir que, bueno, invertir un tiempo, y bueno, es un paso más, pero es un paso costoso, ¿sí? Siempre tengan presente que todas estas etapas de preparación de datos van a ser dolorosas por el consumo de tiempo que vamos a tener, es decir, curar un dataset para dejarlo listo para entrar en la etapa de lo que sería la etapa de data mining propiamente dicha, o la etapa de modelado en el proceso de descubrimiento y conocimiento, es un proceso costoso, ¿sí? Y a las claras está, venimos viendo diferentes abordajes para identificar ruido, ¿sí? Para identificar outliers. En la búsqueda de outliers, si uno va sobre un método multivariado, también es casi una parte de modelado, al igual que MISE, ¿sí? Siempre que hablemos de abordajes multivariados va a haber ajustes de modelos en el medio. Y eso incorpora incertidumbre o agrega algún tipo de variabilidad que también la tenemos que ir contemplando en el análisis, porque es parte de información sintética que no viene con los datos que estamos agregando siempre. Entonces, bueno, esas cosas las tenemos que ir controlando y tiene que ir a parar a una bitácora, a un log, donde vayamos registrando todos estos pasos para poder entender bien después los resultados. La interpretación del conocimiento va a estar un poco moldeada por todos estos pasos que nosotros hagamos. Sí, y tal como también presentaste en la primera clase, creo que la primera clase creo que fue, o la segunda, que hay métodos que son más sensibles que otros a diferentes técnicas. Hay métodos que son más sensibles a ruidos, hay otros que son más sensibles a outlier, hay otros que son más sensibles a faltantes, otros que directamente no funcionan con faltantes. Sí. Así que también el foco que se hay que poner en cada una de las estrategias tiene que ver con el método que se aplique después y los requerimientos que tenga ese método. Sí. Sí, eso es clave. Por ahí, es decir, si vamos a trabajar en un proceso donde un par de datos faltantes o algunos faltantes no es un problema para el algoritmo que vamos a usar, no invertimos tiempo en identificar el mecanismo, imputar, en el caso que sea posible, ¿no? Porque después, no sé, voy a usar un determinado método que no es robusto a la presencia de datos faltantes. Entonces, no pierdo tiempo en eso, ¿sí? Ahora, si tengo voy por un camino donde la presencia de faltantes hace que no pueda hacer un ajuste de un modelo, ahí sí tendré que trabajar bastante duro en procesos de imputación y ir verificando. Uno en principio se tiraría a decir, bueno, hago las 10 iteraciones de MISE, no me importa el costo, la cantidad de espacio que necesito, el tiempo que me lleva, pero probablemente uno podría hacer también, no sé, 2 iteraciones, continuar el proceso de descubrimiento de conocimiento y verificar si con eso los resultados son adecuados y ahorrarse 8 iteraciones, ¿sí? Entonces, toda toda esa lógica también hay veces que hay que ir ejercitándola.
Bien. No sé si... Vamos a ver el TP, Juan, el enunciado y las consignas que tenemos. Vale. Bueno, también seguimos con la misma lógica que vimos hasta ahora. Proponemos una consigna del Labo 4, ¿sí? Un poco explorar un dataset nuevo que sacamos de UCI, que es un repositorio de datos que van a usar mucho, que es de los más conocidos, que básicamente tiene que ver con, es un dataset que tiene diferentes modelos de autos y una serie de características para esos autos, y tiene claramente valores faltantes. La idea es tratar, esto es una consigna que no para todos los casos le van a encontrar la explicación, pero tratar de indagar un poco, o suponer básicamente, porque no conocemos el mecanismo que generó los datos, tampoco vamos a conocer el que generó los faltantes, pero podríamos llegar a tratar de entender cuáles son los mecanismos que están asociados a esos valores faltantes. Nada, es pensar un poco en eso, reflexionar sobre lo que planteó Santiago, Mare, Mecar, etc. No se vuelvan locos, no hay una respuesta definitiva respecto a esto, pero es un poco tratar de machear los conceptos con los datos, ¿sí? Luego, y básicamente después es hacer un recorrido parecido al que hicimos juntos en la práctica, y aplicar sobre aquellos atributos que tienen datos faltantes las técnicas que vimos en clase, y comparar, acá decimos gráficamente y analíticamente, ¿sí? Gráficamente proponemos la función density, cuáles son las distribuciones resultantes de ese dato, compararlas contra la distribución original. ¿Sí? Un poco, siempre la propuesta es tratar de ustedes con sus propias manos hacer e implementar las cosas que vimos en clase desde lo conceptual y también desde lo aplicado. Siempre el objetivo de fondo es ese, ir preparándonos e ir contrastando los conceptos con la realidad de a poco. No es muy compleja, no es muy larga, pero básicamente la idea es esa, ¿sí? Hasta ahí, Santiago, lo que tenemos para trabajar en el labo. Muy bien.